Ya está. Bueno, buenas tardes, arquitecto. Somos del grupo 12 y vamos a hablar sobre la ciudad maya, sobre Rentujas y las Siendo, por favor. Somos los integrantes del grupo 12, Gabriel González, que les habla, y mi compañero Antonio Gutiérrez. Bueno, en nuestro contenido de nuestro proyecto vamos a hablar sobre los temas de la ciudad maya, sobre Rentujas y sobre el Mar City. Bueno, empezando por la ciudad maya, tenemos su localización. Esta está localizada en lo que vendría a ser actualmente Centroamérica, bueno, Mesoamérica, abarcando los países de México y algunos de Centroamérica. En México abarca los de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. En Centroamérica abarca los países de Guatemala, Belice, El Salvador y parte del occidente de Honduras. Sí, en cuanto a su origen, este se podría ubicar dentro de la cronología maya, este se podría ubicar en el periodo arcaico, en donde se conoce que se establecieron los primeros asentamientos humanos, y esto dio inicio a un desarrollo de la agricultura. De manera contigua, ya en el periodo preclásico temprano, los poblamientos agrícolas se empezaron a desarrollar gradualmente, para luego, en el preclásico medio, ver un aumento en la población y así dando paso a las primeras ciudades, ya sea Dorfenix, El Mirador y Tikal. Con esto, finalmente, ya en el preclásico superior, se puede ver una evolución y un cambio muy grande en cuanto a la conformación de ciudades, ya que estas se volvieron más complejas, teniendo en sus centros ceremoniales, y así primero empezando a evidenciar una clara diferencia en cuanto a su composición social. Siguiente, por favor. Una de las características de estas, podemos mencionar de que la ciudad no cuenta con una trama como tal, ya que podríamos clasificarla como una ciudad irregular. Tampoco cuenta con una planificación urbana como tal, como la definiríamos actualmente, lo que vendría a ser una ciudad. Tal vez tenga otro tipo de planificación en cuanto a la astronomía, pero no con respecto a los estándares de lo que consideramos una ciudad actualmente. Luego también tenemos que su arquitectura, esto sí, se integraba muchísimo a las características naturales de su entorno, siendo este punto no siendo un punto negativo para que no desarrollar su arquitectura, sino se adaptaron a cuántas geografías se presentan en su territorio. Eh, Otra curiosidad más, otra característica mejor dicho, sería que esta, al no ser una parte de una trama regular, una trama definida, ¿cómo es que se dividen los espacios? Estos se dividen a través de grandes calzadas, las cuales siempre, o en su gran mayoría, contenían en medio de estos templos. Bueno, en cuanto a su composición, también tenemos el centro de su ciudad. Estas estaban compuestas por grandes plazas, las calzadas que he mencionado, las cuales estaban rodeadas a través de plazas, de monumentos, palacios o edificios públicos. Ya en los alrededores se encontraban las viviendas del pueblo. Estas se ubicaban de manera, se ubicaban de manera esparcida alrededor de los centros urbanos. Y bueno, estos también deberían evidenciar lo que vendría a ser sus expansiones, ya que no son, bueno, al no tener ninguna trama regular, o una trama definida, por así decirlo, sus expansiones en sí eran también irregulares, simplemente adicionando otras nuevas calzadas y poniendo nuevos bloques que contengan palacios y templos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las características de su centro urbano como tal, eh, podemos decir que sus centros urbanos
están estructurados a través de plazas, ya que o sea, esto se compone por una plaza principal y que está rodeada por edificaciones, ya sea templos, ya sea pirámides o sea las acrópolis, en donde tenía esa malla. Y bueno, ¿cómo es que se comunicaban estos ambientes? A través de los caminos elevados, por los caminos que eran de piedra, de un modo caminos tipo escalonado. Bueno, los edificios que componían el centro urbano obviamente eran diferentes, de diferente tipología, de diferentes medidas y de diferentes funciones. En los cuales tenemos los templos, los palacios, las acrópolis, los edificios públicos, los estadios de juego de pelota, los edificios de avión de vapor y los aeropuertos estudiantiles. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando de su arquitectura, podemos mencionar de que su arquitectura es de un tipo majestuoso y de una gran riqueza cultural, ya que se caracteriza por tener pirámides grandes, palacios grandes, templos grandes de una gran dimensión y de gran envergadura. Una característica muy resaltante vendría a ser su adaptabilidad a la topografía en cada ubicación particular en lo que se desarrolló la cultura maya. En cuanto a cómo eran sus edificaciones, podría decir que era una arquitectura de tipo geométrica y en su mayoría del tipo escalonada, priorizando siempre buscar y crear espacios públicos para su ciudadanía. A mi paso, mi compañero. Ya, yo lo voy a hablar sobre los estilos de arquitectura maya. Tenemos el primero que es el oriental, que tiene una gran calidad y cantidad de monumentos labrados e inscripciones jeroglíficas. Tenemos por segundo el Petén central, que son pirámides muy inclinadas con cresterías huecas y altas, sobre 4 traseros, palacios de 2 plantas con unos anchos muros. Por tercero tenemos el Usumancita, que son edificios de tipo de templos en elevaciones naturales, anchos muros, cuartos angostos y cresterías de doble muro. Después tenemos el Beobec, que son edificios de torres paralelas y esquinas redondas y escaleras simbólicas. Después en otro tenemos el noroccidental, que son edificios con elegantes esculturas en estuco y de piedra labrada. Tenemos lo que son los shenes, que aquí se encuentran elementos semejantes en los estilos del Beobec y el Puc. Edificios tienen 3 partes de fachadas y decoraciones que forman máscaras de animales. Por último, tenemos el Puc, que es un estilo temprano, muestra puertas múltiples formadas por columnas, vanos estrechos y acabados burdos. Después, en elementos arquitectónicos, tenemos por primero las pirámides, que son superposición de varias plataformas sin culminar en un volumen geométrico realmente piramidal. Después tenemos los templos, que es una planta cuadrangular de muros verticales con 1, 3 o 5 entradas que conducen a varias piezas, sea directamente o sea pasante por un pórtico cuando hay varias puertas. Después tenemos lo que es la orientación, que es el tercero, que es las orientaciones de las construcciones en el área de los mayas durante la época clásica, tiene a coincidir con los puntos cardinales. En cuarto tenemos las plataformas ceremoniales. De estas son de poca altura y de los lados tenían unas figuras labradas y escenarios de ceremonias públicas y religiosas. Por quinto tenemos la cresteria. ¿Qué son las cresterias? Eran elementos propios de los mayas que consisten en una alta construcción situada sobre el techo de los templos, la cual hace resaltar la verticalidad. Y por último tenemos la bóveda maya, que se le domina como falsa o simplemente maya. Esta se fabrica acercándose a los muros a partir de cierta altura. Su funcionamiento de este tipo de bóveda fue el conocimiento del mortero de cal y el usado en muros. Después tenemos lo que son los detalles del diseño arquitectónico, que son 3. Las estelas,
Su función es fingir con un libro de registro, siendo su principal objetivo anotar una fecha. Tenemos lo que son los glifos, son ornamentos que enmarcan una ideograma desarrollada con la mayor pulcritud y servían normalmente para las deidades. La ilustración se dieron a conocer expresiones artísticas, símbolos y adaptaciones de piedra en forma de cara de animales. Los procesos de construcción, tenemos el detalle de talud, que es un tramo de empinados escalones de piedra partida a las grandes plataformas escalonadas al menos de uno de los lados, como podemos ver en la imagen. Tenemos lo que son las bóvedas, son dependiendo de las tendencias estilísticas prevalecientes del área. Estas plataformas eran construidas de un corte y un exterior de estuco relleno de gravilla densamente compactada. Tenemos la bóveda maya, dependiendo de las tendencias estilísticas prevalecientes del área, estas plataformas eran construidas de un corte y el exterior de un estuco relleno de gravilla. Por otro, tenemos las pirámides, como en el caso de muchas otras relieves mayas, aquellas en las que las plataformas a menudo se relacionaban con el propósito de la estructura en la que residían. Tenemos por último, las plataformas ceremoniales. Estas eran comúnmente plataformas de piedra caliza al menos de 4 metros de altura, no eran muy altas, donde se realizaban ceremonias públicas y ritos religiosos. En su geografía tenemos tres zonas. La zona norte, que son terrenos pedregosos y semiárido. Partes bajas de vasta planicies, vegetación de monte bajo, clima seco y cálido, no hay ríos de superficie, el terreno es permeable y el agua se filtra rápidamente. Tenemos la zona central, tiene un clima caliente y húmedo y vegetación tropical. Por último, tenemos la zona sur, que es la zona sur, comprende las tierras altas, el clima es templado y frío en las serranías, zonas calientes y húmedas. La altura sobrepasa los 1500 metros sobre el nivel del mar. Por último, tenemos las conclusiones. Los mayas eran una sociedad de pueblos ordinarios con una organización social bien estructurada y de cultura politeísta, con grandes avances en medicina, ciencia, astronomía, arquitectura, y fueron pueblos solo que buscaron de manera salir adelante, aunque sabemos mucho de ellos, pero hay poco lo que se conoce, ya que esta época atravesó por 3 periodos muy importantes: el periodo preclásico, periodo clásico y el periodo postclásico. En cuanto a la cultura, observamos los números mayas. Estos estaban formados por 3 símbolos: el punto, que representa la unidad, la línea horizontal y que representa 5, y la concha, que representa el 0. Ahora le voy a hablar sobre Bencoljas. En su filosofía, en OMA, los objetivos principales son nuevas teorías interrelacionales, que son la teoría y práctica entre la arquitectura y la cultura contemporáneas. Desde aquí podemos ver que el enfoque de este arquitecto es más filosófico que práctico. Para él, la belleza es algo que no se planea, sino que simplemente aparece. En su biografía, Bencoljas nació en 1944 en Rotterdam. Su padre fue un escritor y su abuelo un arquitecto, trazando un futuro ya que se desarrolló en los dos campos. Trabajó como guionista de cine y periodista en un periodo de La Haya. Estudió arquitectura en Londres y en 1975 regresó y fundó el estudio de oficinas de arquitectura metropolitana. Como se llama, al arquitecto siempre le interesó teorizar sobre distintos aspectos de la arquitectura y se plasmó en varios escritos, y su famoso libro fue El delirio en Nueva York y en el espacio basura, que analiza más los centros comerciales y aeropuertos. Además de escribir, proyectar o dar clases, ha participado como urbanista planificando el desarrollo y el crecimiento de ciudades en Bogotá y Hong Kong. Después tenemos que el premio Pritzker en el 2000. El arquitecto holandés fue nominado como el ganador del premio de la arquitectura más importante del mundo, Pritzker, en el año 2000. Los comentaristas del jurado de este premio más lo consideraban importantes sus ideas y escritos que sus obras.
El periodista y el guionista cinematográfico, antes que arquitecto, Ben Colhas en 1944 se dio a conocer como Con Delirio en Nueva York, un manifiesto a favor de la congestión metropolitana. Mostró su fascinación por las ciudades norteamericanas y su gran escala. Entre sus obras más importantes tenemos el Kunsthal, que es una galería de artes que tuvo una construcción entre 1987 a 1992. Tenemos la Casa del Bosque en 1992 y 1995. Tenemos la Biblioteca de Saclay, que comenzó en 1999 y terminó en el año 2004. La Biblioteca Nacional de Qatar en el 2012 y 2017. Y la sede central y centros de estudios estratégicos de Fundación Qatar, que comenzó en el 2012 y terminó en el 2017. Tenemos 4 importantes estrategias, que son las formales, que utilizan de paralelepípedos en el diseño de sus obras. Consiste en mantener un orden y una trama en sus obras. En la gravedad tenemos la flotación ingravida, negación del peso, negación del apoyo sobre el suelo y de la posición vertical son características del proyecto. Podemos observar que tenemos un proyecto ahí abajo, que el proyecto está asociado al contexto, pero no se apoya en la misma, sino que ha sido elevado hasta dejar un extracto del aire paralelo a dicha pendiente. ¿Cómo se llama? Su tercera estrategia tenemos del laberinto, que más consiste en un tipo de circulación zigzag, que esto quiere lograr cuando la persona ve que esta circulación genera un suspenso. Tenemos lo que es el vacío, el edificio vacío a lo largo de toda su longitud como resultado de un desdoblamiento del mismo en 2 capas que se separan entre sí. Si estas tienen pendientes diferentes, generando alturas variables para cada espacio. Después tenemos lo que es la ciudad genérica, que se divide en cuatro características. La primera, que se pone la identidad. No necesita un mantenimiento, libera del centro y la identidad, utiliza la historia como reclamo turístico. En la segunda característica tenemos el multicultural, pero no fractal. ¿Qué significa? La pluralidad no crea unidad, la calle o plaza no es el elemento central, no genera comunidad o solidaridad intergrupal. En la tercera característica tenemos que es una ciudad de tránsito. El ámbito público tiende a desaparecer, los aeropuertos, centros urbanos, símbolo de local y lo global. Por último, tenemos que domina el muro cortina, un entorno del que no quedará una historia. Por la naturaleza perecerá de los materiales por superficialidad. Después tenemos características sobre el espacio basura. Es una consecuencia inevitable de la modernidad y de sus éxitos, ya que se ha construido más de todas las generaciones pasadas, realidad territorial indeterminada, carente de historia y memoria. Por primera característica tenemos la negación de la idea del espacio. Niega la idea del espacio antropológico. Puede ser entretenida con su vivencial contrafigura, es decir, monopolio de la seducción. Proliferación global que actúa con un manto de seguridad sobre la Tierra. Por segundo, tenemos que afecta directamente a lo político. Se manifiesta como espacio sin algún autor, es decir, obras que se construyen sin seguir un reglamento específico y solo se llenan los espacios porque se ven vacíos. Por último, tenemos sin identidad, incapaz de conseguir la identificación con los espacios antropológicos, provocan y dotado de historia fraudulenta, que responde a la ficción de los parques temáticos. Por último, hablamos sobre su importante libro, que es El Delirio en Nueva York, que, ¿cómo se llama? Primero tiene un manifiesto retroactivo. Es decir, que en el primer capítulo de la prehistoria, el arquitecto expone los orígenes de las islas, la propuesta presentada para la retícula de la ciudad y sus características urbanísticas. Por segundo punto, tenemos que Ben Colhas lo describe como un manifiesto retroactivo para Manhattan a través del crecimiento de la densidad humana y el desarrollo de nuevas tecnologías para Manhattan. Se convierte a partir de 1850 en un laboratorio para el desarrollo cultural de la congestión.
Por último, que se muestra que el amor que Ben Kohlhaas siente por Manhattan y la autocreación de metrópolis americana. Por segunda característica tenemos la llegada de los rascacielos y la densidad y tecnológica. Ben Kohlhaas explica cómo los rascacielos aparecen en Manhattan entre 1900 y 1910, a raíz de la reproducción del mundo, la negociación de la torre y la manzana sola. El arquitecto identifica la reproducción del mundo con el invento del ascensor y el avance tecnológico de la estructura de acero. Esta innovación provoca un cambio de mentalidad y permite multiplicar las plantas de un edificio tantas veces como se desee o resalte económico. Por último, tenemos que debido a la absoluta libertad de concepto en esta tipología y su posibilidad de renovación, ya que el exterior no revela nada sobre el interior. En Manhattan ya no pueden planear las dotaciones urbanas, los edificios cambiarán circunstancialmente debido al tiempo. En el punto 3 tenemos la cultura europea en Nueva York. El libro presenta por un lado un método paranoico del crítico de Dalí, como herramienta para entender la arquitectura en Manhattan. Conjeturas flácidas e indemostrables generadas mediante la deliberada simulación de los procesos del pensamiento paranoico, sostenida por las muletas de la racionalidad cartesiana. Por otro lado, Ben Kohlhaas presenta Le Corbusier desea inventar una ciudad donde la civilización contemporánea, pero esta ya existía en Nueva York. Por lo tanto, Le Corbusier se empeña en demostrar que esta ciudad no cumple con las exigencias preestablecidas en 1920. Emprende una campaña de ridiculización y critica a Manhattan. Los rascacielos son un juego de niños y todavía no son modernos y no los suficientes grandes. Por último, tenemos la OMA, que son las oficinas de arquitectura metropolitana creada por el mismo arquitecto, la interpretación en Manhattan. Tenemos el primer punto, en el apéndice del libro, Ben Kohlhaas incluye algunos de los proyectos que constituyen el inicio de OMA, las oficinas de arquitectura metropolitana, junto a 4 importantes arquitectos, Elías, Mandeleón y Zoe. Estos proyectos elaborados al final de sus estancias en Nueva York se desenvuelven sobre una serie de metáforas y figuras recurrentes que crean una arquitectura original. Por el punto 2 tenemos uno de los proyectos que se incluyen en el apartado, es la ciudad de Globo en 1972. Se trata de un proyecto que nace de la vejilla organizada de Manhattan, donde un punto de vista metafórico, Ben Kohlhaas explica el crecimiento automático de las ciudades. Y por último tenemos el otro proyecto que es el cuento de la piscina, que se desarrolla en 1977. Es un trabajo puramente teórico, en el que Kohlhaas ya finaliza su formación en la historia de Nueva York. Por último, tenemos las conclusiones. En conclusiones, sus trabajos tienen repercusiones importantes en el urbanismo, dado a su gran escala y consideración que también trabaja como un urbanista, diseñando así de una manera congruente con el contexto urbano e histórico del lugar. Por otro punto, tenemos la tendencia del arquitecto, característica es el desconstructivo y el modernismo enfocado en la funcionalidad y racionalidad. Por último, tenemos su teoría arquitectónica sobre el diseño, es desde el punto de vista social, por lo que no diseña desde el punto de vista tecnológico, al no más por los usuarios, siendo esta su prioridad. Gracias, le paso con mi compañera. Bueno, como último tema de nuestra presentación, vendría a ser Smart City. Empezamos definiendo qué es una Smart City, que vendría a ser una ciudad eficiente basada en el uso y la modernización de las nuevas tecnologías, cuando la inversión social, el capital humano, las comunicaciones y la infraestructura conviven en armonía con un desarrollo económico sostenible, promoviendo la participación y compromiso de todos los ciudadanos para buscar la mejora o una mejor calidad de vida y una mejor gestión de los recursos naturales. Siguiente.
cuanto a sus orígenes, esto se derivado de lo que vendría a ser lo que es las ciudades digitales, que podría definirse como aquella donde la comunidad se relaciona a través de herramientas tecnológicas. Este concepto nace en España en 2004, presentada tras el trabajo del Ministerio de Cultura de ese país, que tenía como objetivo promover e implantar la información en el entorno local basada en redes de telecomunicaciones de alta velocidad, elaborando también el primer programa de ciudades digitales. En cuanto a sus características, están el empleo de la tecnología de la información, de la comunicación, la automatización y el control de edificios, la planificación urbana eficiente, la movilidad urbana y transporte público sostenible, la gestión inteligente de los residuos sólidos, la mejora de la sostenibilidad medioambiental, la preocupación por el entorno social, tecnologías aplicadas a la educación, las tecnologías aplicadas a la salud, el sistema de comercio electrónico, la transparencia entre gobiernos y ciudadanos, y la Big Data y la Open Data, que son los datos comparativos. Bien, por favor. En cuanto al modelo de Smart City, esto está compuesto por 6 puntos. El primero que es Smart Environment, que está compuesto que abarca de los puntos de medio ambiente, gestión de residuos, energía y agua. El siguiente vendría a ser Smart Mobility, que está contemplando los temas de accesibilidad, infraestructura variada, de transporte de tráfico, de conectividad TIC y puntos de funcionamiento. Para el punto de Smart Governance, tenemos la información geográfica de la ciudad, la administración digital, la planificación estratégica, transparencia y la participación. Para Smart Economy, tenemos que está enfocado en cuanto a turismo, consumo, empresa digital, comercio y negocios, ecosistema de innovación, empleo y emprendimiento. Para el punto de Smart People, está enfocado en cuanto a la colaboración ciudadana y la inclusión digital. Y por último, el punto de Smart Living, enfocado más en la salud, educación, cultura de ocio, asuntos sociales, seguridad y emergencias, urbanismo y vivienda, infraestructura pública y equipamiento urbano. En cuanto a los beneficios de una Smart City, tenemos que es el mejor ambiental, ya que esto es una consecuencia directa del progreso sostenible obtenido para la aplicación de los puntos mencionados anteriormente. Se podría también decir que se emplea el uso de dispositivos inteligentes que buscan proteger el medio ambiente, como podrían ser estaciones de calidad de aire, redes eléctricas conectadas a parques eólicos, ya se tiene otra opción de energías que sea más limpia y sostenible, también lo que vendría a ser paneles solares, y también los sensores de luz, pues regularían o permitirían activar el uso de del alumbrado en horas estratégicas. Luego tenemos otro punto que vendría a ser optimización de recursos, de que se asignan recursos económicos de manera equitativa y necesaria para cada propósito. Por ejemplo, el control del alumbrado urbano, el consumo eléctrico, se pueden mantener a través de una red inteligente o smart grid. También se puede hablar de gestión de agua potable en las ciudades, para así poder evitar pérdidas y buscar ahorrar la mayor cantidad de agua posible. Otro punto vendría a ser el gobierno inteligente, es que busca una gestión pública más funcional, en donde se tiene control sobre los datos de infraestructura de la ciudad, por la cual se intuye que se deben tomar mejores decisiones en la gestión en cuanto a presupuestos y acciones. Luego también se tiene la aplicación de sensores, en sectores tipo IoT, que están integrados a las ciudades, los cuales podrían verificar de manera fácilmente el estado de los bienes públicos. Y también el gobierno
inteligente puede establecer prioridades de manera más eficiente. Y por último punto de beneficio vendría a ser la habitabilidad, que es el que garantiza el confort de sus ciudadanos. También promueve ciudades más seguras. Presenta espacios verdes y zonas de recogida de basura, de limpieza de manera eficiente. Y busca también una participación ciudadana que contribuya a la mejora de la ciudad. Sí, por favor. En cuanto a la aplicación del concepto de Smart City a nuestra realidad, nos hemos a tomar ejemplos que se encuentran en China, por lo cual empezamos por la capital, Beijing o Pekín, la cual está desarrollándose de manera muy acelerada, a modo de ser una ciudad inteligente lo más pronto posible. Lo cual ha desarrollado en varios puntos. Uno de ellos puede ser el desarrollo de una red de carreteras de simulación en tiempo real. ¿Esto cómo se logra? Esto se logra basado a través de una gran recopilación de datos, para así poder descubrir cuáles son los puntos de congestión de toda la red de carreteras presentes en Beijing. Entonces, analizando los puntos presentes frecuentes, se busca dar una solución o plantear una solución ya identificados de manera fidedigna y de manera rápida y eficaz cuáles son los puntos donde se presenta mayor congestión vehicular. Otro punto de aplicación de la Smart City vendría a ser el empleo de servicio de tarjeta social en Beijing. Más que nada es una tarjeta virtual que integra todo tipo de información del ciudadano, como documento de identidad, seguridad social, condiciones de salud, información educativa. Y por último también el empleo de la inteligencia artificial o IA, ya que presenta desde restaurantes con IA, y su uso va desde pues, el pedido que se haga en un restaurante, el servicio y la limpieza. O sea, todo eso se encarga la IA y vendría a ser un proceso no tripulado, solamente realizado de manera por la inteligencia artificial. Por lo que también se emplea para nuevos proyectos, más que nada en un proyecto en conciso se emplea en un museo inteligente con temática en 360 grados, en el cual se puede maniobrar a través de un control remoto, y lo que se busca es que el usuario cambie diferentes escenas, diferentes temáticas del museo con un solo objeto. Siguiente, por favor. Bueno, Beijing como tal ha sido una de las ciudades más representativas en cuanto a tecnología se refiere, en cuanto a desarrollo también, ya que Beijing también no solo es tecnología, sino también convive con parte de su historia. Se puede decir que Beijing se divide en ciudad antigua y ciudad moderna, pero estas conviven en armonía, con las cuales también, a través de la información obtenida a lo largo de los años, podemos tener mapas como los presentes que tenemos aquí, que nos muestran de manera exacta cómo ha sido o cómo es la distribución de barrios de tipo residencial a lo largo de Beijing. Y luego también tenemos cómo ha sido su tasa de crecimiento demográfico, cómo también dónde están los puntos comerciales y establecimientos estratégicos de mayor actividad en Beijing. Todo esto se logra gracias a datos obtenidos a lo largo del tiempo y recopilados para eh, buscar una mejoría en cuanto a la ciudad. Siguiente, por favor. Otro ejemplo que vamos a citar vendría a ser Shanghái, aplicado el uso del Citizen Cloud, que más que nada es un servicio público, es una plataforma, es enfocada más para el uso de ciudadanos, y también incluye mucho lo que viene a ser información personal, atención médica, de salud, transporte, seguridad social, vida comunitaria, turismo y ocio.
Bueno, estos sistemas de servicio único integral, estas plataformas, son de gran ayuda en cuanto a tener de manera rápida y precisa y digna, prácticamente de la propia mano de los usuarios, información necesaria pues, para poder establecer o proponer algún proyecto o alguna mejora de ámbito, ya sea ciudadano, social, o de tipo provincial o de diferentes empresas. Luego, Shanghái también tiene un servicio integral de información sobre el tráfico vial. Es una red que tiene ellos, en donde recopila todo el servicio de transporte público y el servicio sobre lo que vendría a ser el estacionamiento público, en lo cual esto, a ver, en cuanto al estacionamiento, esto sirve indicando por medio de una aplicación a cada persona o cada usuario o cada ciudadano dónde es que se encuentran sus estacionamientos libres y así por lo menos evitar que la gente estacione sus autos en medio de la pista o en lugares que no son adecuados para poder estacionarse y provocar una congestión vehicular. Luego también se tiene que en gran parte de la ciudad, y también en varias ciudades se está aplicando esto, es el empleo de pantallas LEDs en vez de carteles de señalización, y así también con el fin de indicar de manera más precisa, más dinámica y más didáctica a las personas que pues, necesiten saber la ruta de un bus o el mismo horario del bus. Porque también tiene otras aplicaciones, también a través de la cámara de reconocimiento facial, reconocer de manera muy rápida y también a través del sistema de sitios en clavo que tiene mucha información sobre los ciudadanos, reconocer que el ciudadano es el que ha cometido algún tipo de infracción pública, lo cual es de mucha ayuda. Siguiente, por favor. Bueno, otro ejemplo de ciudad que ha tenido un desarrollo enorme en los últimos años vendría a ser Shenzhen, que pues tiene los puntos de la economía digital y la industria del tipo inteligente. Esto es porque en esa ciudad se fundaron empresas de tecnología alta, de tecnología como podría ser DJI, y también Huawei y Tencent. Entonces lo que se hizo fue cooperar con estas empresas de renombre mundial y de tecnología, pues para que estas cooperen con Shenzhen, la ciudad de Shenzhen, en varios aspectos, ya sea del tema educacional, de atención médica, de vivienda, de seguridad social, de transporte, y de transporte es mediante la adopción de tecnología de inteligencia artificial y de la Big Data para conectar información sobre las vías de transporte presentes en la ciudad. Luego tenemos la industria de la información electrónica, de que, bueno, buena base de la construcción de la ciudad es buena para la base de la construcción de la ciudad inteligente. Y también ya que Shenzhen es uno de los mercados de productos electrónicos más grandes de todo el mundo, literalmente casi de todo. Y por último punto tendríamos el Green Law Carbon, que más que nada busca un desarrollo económico en el que hay un menor consumo de energía y de recursos. Por ejemplo, Shenzhen cuenta con 942 parques, más de 500 millones de metros cuadrados de edificios verdes y casi 70.000 vehículos que usan energías nuevas o energías renovables o sostenibles, lo cual está disminuyendo su factor ambiental. Siguiente, por favor. Luego tenemos a Hangzhou, que pues está buscando un sistema económico que es una sociedad sin efectivo. Desde ese punto, la ciudad emplea o ya presenta algunos supermercados de tipo no tripulado, no manejado a través de inteligencia artificial
también no solo se limita a supermercados, sino también se está aplicando también a restaurantes. Y esto ya se está volviendo como parte de la vida cotidiana de la gente de Hangzhou. Luego también lo que se está normalizando bastante vendría a ser los pagos a través de los móviles, del celular, que se aplican en casi todos los aspectos de la vida cotidiana del ciudadano. Y eso sí, empujándole un poco más a dejar de usar el efectivo como tal, sino empezar a pagar a través del móvil, a través de tarjetas y demás sistemas de pago diferentes. Y luego, por último, también tenemos el City Bright, que es el sistema que se ha adoptado para la gestión de la ciudad de Hangzhou, en la que monitorea las condiciones de tráfico en tiempo real y cómo es que se encuentra el estado de las carreteras. Este sistema se, se busca emplear a la gobernanza social, a la gestión urbana y a la seguridad. Bueno, por último, de este tema tendríamos lo que vendría a ser estas conclusiones, las cuales tenemos en un punto de tecnología, que pues hemos evidenciado que se busca una mejora como sociedad, ya sea desde el uso del conocimiento el uso de cámaras faciales, el uso de cámaras que tengan reconocimiento facial, y así poder identificar muy rápido, muy fácil y rápidamente cualquier persona que infringe la ley. Pues así identificando y pues dando una mejor sensación de seguridad para la ciudad. Como también el empleo del sistema de crédito social, el cual pues, permite pagar a través de puntos sin necesidad de efectivo cualquier cosa, ya sea desde un centro comercial, un restaurante o un taxi. Y también la recopilación de todos los datos existentes, ya sea de la ciudadanía, del equipamiento urbano, de los edificios públicos, permitiría conocer, identificar de manera precisa y rápida cuáles son las necesidades que presenta la ciudad, en qué puntos y a qué escala, haciendo mucho más fácil la propuesta de cualquier proyecto a futuro, ya sea proyecto de vivienda, proyecto de tema social, de tema cultural o de tema turístico. Y en cuanto al tema de sostenibilidad, se ha evidenciado que siempre se promueve el empleo de proyectos que no tengan un gran impacto en el medio ambiente, ya sea desde el uso de vehículos con energía renovable, energía alternativa, para así disminuir su impacto con la cantidad de dióxido de carbono que emanan los autos. También el empleo de nuevos tipos de energía, ya sea el tipo eólica, el tipo solar, y hasta buscando proyectos siempre innovadores en cuanto se busque a buscar energía limpia que abastezca ya no solo a alguno que otro, para algún que otro edificio, sino también toda una ciudad. Lo cual se está promoviendo también una cultura social que tenga conciencia ambiental y que sea parte de su día a día y de su vida cotidiana. Y bueno, por último tendríamos lo que vendría a ser las conclusiones generales de todo lo presentado en este video. Tenemos que, por ejemplo, los mayas pudieron desarrollarse en una región cambiante, en una geografía muy cambiante y no nada, para nada regular, lo cual no le fue en ningún momento no le fue impedimento pues, para poder desarrollarse como cultura, como ciudad, como tal, como civilización. Más bien se adaptaron a su entorno y se pudieron seguir expandiendo. Podemos decir también que presentan un gran interés, un gran apego por presentar grandes espacios públicos en donde la gente se pueda reunir, en donde conten
templos, palacios, pirámides, y dejando estos espacios en el centro de la ciudad y ubicando a su alrededor las viviendas del pueblo. Para el punto del arquitecto René Cuijas, hemos identificado que ese arquitecto está interesado de gran manera en los proyectos de gran escala, siempre dando materialidad a sus ideas, transformándolas hacia edificaciones, en casas, o a través de sus libros. René Cuijas siempre ha tenido una fascinación por las metrópolis, las ciudades grandes, como por ejemplo sería Nueva York, pero no por eso necesariamente le gusta que las grandes ciudades estén compuestas por una alta densidad sin planificación. Es más, él en sus libros plantea soluciones. Y bueno, por último punto de nuestras conclusiones, tendríamos que las Smart Cities siempre buscan desarrollarse de la mano con la tecnología, siempre buscando crear un entorno sostenible, haciéndolo más accesible con las nuevas tecnologías, hacerla más didáctica y siempre motivando a la sociedad a componer un entorno urbano eficiente y sostenible. Bueno, eso sería todo con nuestra presentación. Muchísimas gracias, porque sí, debería ser nuestras fuentes bibliográficas. Gracias, eso sería todo.